El derecho en el Antiguo Egipto. Solamente una colección de leyes del Antiguo Egipto ha llegado hasta nosotros, y aún incompleta. Se trata de una inscripción sobre una enorme piedra conmemorativa que mandó dirigir en Karnak el primer rey de la 19 dinastía, Horemheb. Pero, al igual que en otros muchos casos, el texto está tan deteriorado que ningún párrafo es legible en su totalidad. Horemheb pretendía sobre todo poner fin a los abusos de poder de los funcionarios y a la percepción de impuestos por los soldados. Amenazó con penas severas, desde 100 palos a no ser que se abrieran 5 heridas, hasta la ablación de la nariz y el destierro en la ciudad de los desnarigados. Se han encontrado numerosas pruebas de procesos del Antiguo Egipto. El mar, código o conjunto de leyes egipcias convertía a todos los súbditos en esclavos del faraón, pero al advenimiento de la quinta dinastía se produjo un sordo movimiento popular, causado sin duda por la indignación provocada por la inhumana carga laboral de las pirámides. Estas grandiosas construcciones fueron abandonadas con el tiempo, y los faraones de las dinastías siguientes tuvieron por eterna residencia templos excavados en las rocas o en el suelo. Solo tenemos informes incompletos sobre la naturaleza de las penas. La tortura, aplicada a los más sospechosos para arrancarles la confesión, consistía en golpear con un palo no solamente las espaldas de los delincuentes, sino también los pies y las manos. A esto llamaban preparación para el examen completo. En un importante proceso de saqueadores de tumbas en la época de Ramsés IX, la audiencia comenzó con una paliza a los ladrones a quienes se les habían encontrado los objetos robados, y luego se les encadenó de pies y manos. El mismo procedimiento se aplicó a un barquero que después fue reconocido inocente. Se interrogó también de manera despiadada al hijo de un sacerdote que participó en vida en el pillaje de las tumbas. Un acusado podía ser sometido a tortura 3 o 4 veces cuando se tenían motivos para sospechar que mentía. El apaleamiento era el castigo más común. En el Antiguo Egipto, como todavía en nuestros días en Oriente, se consideraba que un buen vapuleo era el mejor medio para animar a los contribuyentes recalcitrantes a pagar los impuestos. Ni aun las personas que ocupaban los cargos más elevados escapaban de los buenos oficios del palo. En la escuela, el palo era también el medio de corrección más estimado. Si un muchacho tiene los oídos sordos, aplíquesele el palo y escuchará, afirma un pedagogo de la época. La justicia entre los egipcios. La justicia entre los egipcios era bastante benigna comparada con la mayor parte de los pueblos de la antigüedad. El crimen de alta traición se castigaba con la ablación de la lengua. El hombre culpable de perjurio era a veces condenado a muerte. Otras se le cortaba la nariz y las orejas y se le ponía una argolla en la cabeza. Los jueces, incompetentes o venales, sufrían igualmente la ablación de la nariz y de las orejas. Algunos delincuentes políticos tenían el privilegio de suicidarse para evitar la humillación de un proceso, fuera en presencia de los jueces o en el domicilio del propio condenado. El que no prestaba ayuda a otro hombre en peligro era apaleado y se le obligaba a ayunar durante 3 días. Igual castigo se reservaba a los que escondían o ayudaban a huir a un ladrón. El que asesinaba a su padre era mutilado y después quemado vivo. Los adúlteros recibían 1000 palos y si era mujer se le cortaba la nariz. El que violaba a una mujer soltera era mutilado de tal forma que le resultaba imposible reincidir. El que fabricaba moneda falsa, falsificaba documentos o cometía fraude con el peso de las mercancías perdía la mano derecha o ambas. El culpable de falsa acusación recibía el castigo que hubiera sido infligido al acusado de haber sido cierta la denuncia. El destierro era un castigo grave. En el extremo nordeste del país, junto a la frontera de Palestina, se levantaba una fortaleza donde se deportaba después de cortarle la nariz a los funcionarios culpables de abuso de autoridad con sus subordinados. En el extremo sur, en Etiopía, otro campo de deportación acogía a los detenidos mutilados que trabajaban en unas minas de oro cercanas. Esta Siberia egipcia inspiraba tal terror que el juramento prestado por los testimonios ante el juez se formulaba a menudo así: si miento, que me mutilen y me envíen a las minas de Etiopía. Otras fórmulas de juramento decían: si miento, no coma ni beba más y caiga aquí muerto. O también: si no mantengo mi palabra, arrójeseme a los cocodrilos. Cuando se estudia el derecho y el sistema penal del Antiguo Egipto, no debemos olvidar que comprenden 3 milenios de historia, un periodo muy largo en el desenvolvimiento de un pueblo. Advirtamos los grandes cambios de cultura y de concepción de la vida entre las cruzadas y el siglo del vapor y la electricidad, y sin embargo es un periodo no más extenso que el que separa el comienzo del Imperio Antiguo del comienzo del Imperio Medio. El culto a la animalidad, una religión zoolátrica. En un principio los egipcios solamente consideraban como sagrados algunos animales muy especiales, a los cuales dirigían sus plegarias,
Pero durante el periodo de la decadencia, que comienza con la caída del Imperio Nuevo, cuando un animal se tenía por sagrado, se consideraba también sagrados a los demás de la misma especie. Ello explica la enorme cantidad de animales embalsamados, desde el mono hasta el abejorro, que se han aparecido en las tumbas excavadas en la roca o en la arena, cerca de las sepulturas de los hombres. En los alrededores de Saqqara se ha encontrado tal cantidad de momias de gatos que los campesinos de la región lo han aprovechado como abono durante muchos años. El historiador Diodoro, que vivió a principios de nuestra era, dice que los egipcios amaban de tal forma a los gatos que cuando iban de viaje antes los llevaban con ellos que el equipaje más indispensable. Actualmente en el país del Nilo el gato es todavía sagrado. Este amor a los gatos proviene quizás en parte de que estos animales mantienen a raya a los escorpiones y a las serpientes y cazan ratones y ratas. Otro animal que protegía de ratas y serpientes de las casas era el gato faraón, muy parecido a la marta, y único animal que se atrevía a enfrentarse con el cocodrilo, por eso era tenido como sagrado. El más importante de los innumerables animales sagrados de Egipto era el buey Apis, encarnación del dios Ptah. Era negro, con una mancha blanca y cuadrada sobre la frente. En el dorso llevaba la señal de un águila blanca, con las alas desplegadas. En el flanco derecho una mancha en forma de luna creciente y bajo la lengua tenía una excrescencia con figura de escarabajo. Su templo más importante se hallaba en Menfis, en el santuario del dios Ptah, donde residía. La muerte del buey Apis constituía un duelo nacional para Egipto, duelo que perduraba hasta la aparición de otro Apis. El pueblo entero ayunaba y se abstenía de abluciones y de relaciones conyugales. El cadáver del buey era embalsamado y depositado con gran pompa en un hipogeo. Cuando se encontraba otro buey Apis, que presentaba las 29 características sagradas, en medio de grandes regocijos se le embarcaba en una góndola dorada y consagrada y se llevaba a Menfis. En todo Egipto, el duelo nacional cedía su lugar a los festejos. Los monos babuinos eran también animales sagrados y los egipcios antiguos los representaban siempre como los adoradores del sol. Entre 1830 y 1840, un egiptólogo inglés descubrió en un barranco rocoso de la ciudad de los muertos, en las cercanías de Tebas, una tumba llena de monos momificados. En otra ocasión se volvió a explorar esta tumba y en ella se encontraron varias momias y algunos restos de esqueletos de monos. Davis descubrió otra tumba de monos en el Valle de los Reyes, conteniendo 5 momias una al lado de la otra, muy bien conservadas. Los animales sagrados. En ciertas regiones se consideraban también sagrados otros animales, tan poco atractivos como las serpientes y los cocodrilos. Probablemente fue el miedo lo que hizo que los egipcios reverenciaban al cocodrilo, el terrible leviatán que se cita en el libro de Job. El fértil Fayum era un lugar consagrado al culto del cocodrilo, y allí se levantan las ruinas de Cocodrilópolis, ciudad del cocodrilo, en donde se adoraba a Sobek, el dios de las aguas con cabeza de cocodrilo. Durante la dinastía 12, Sobek ya tenía allí su templo muy cerca del lago Meris, en donde vivían los cocodrilos que le estaban consagrados y cuyas ruinas urbanas son las más importantes de Egipto. En varias regiones se han descubierto enormes tumbas destinadas a estos reptiles. En la célebre gruta de los cocodrilos, a poca distancia de El Amarna, se han encontrado millares de momias de cocodrilos. Para los antiguos egipcios, ser devorado por un cocodrilo sagrado era la forma más envidiable de perder la vida. Al que era muerto por las mandíbulas del reptil se le llamaba con cierta envidia el hijo querido del dios. A menudo algunos de estos monstruos atacaban a los niños que transitaban o jugaban por la orilla, y las madres de estas criaturas se sentían más que dichosas, porque habían sido considerados dignos de servir de alimento al dios. Adoraban con collares de cristal de variados colores a los cocodrilos sagrados, adornaban con collares de cristal de variados colores a los cocodrilos sagrados de los estanques de los templos, poniéndoselos en el cuello como a las personas. En el antiguo Egipto se llegó a una gran perfección en la industria del cristal para objetos de uso corriente o de lujo. Los aderezos de cristal eran muy apreciados y su uso adquirió sentido de fastuosidad y de riqueza. Quien mataba un animal sagrado voluntariamente y con conocimiento de causa debía pagar el crimen con su vida. Si la víctima era un gato o un ibis, el culpable también debía morir, aunque le hubiera matado involuntariamente. El historiador griego Diodoro da un terrible ejemplo del fanatismo con que el pueblo protegía a los gatos sagrados y en ocasiones les vengaba. A un romano que causó la muerte de un gato sin darse cuenta, el vecindario del lugar se amotinó, tomó por asalto la casa donde residía el asesino y lo apaleó hasta dejarlo sin vida.
Embalsamaban a los gatos y los enterraban en necrópolis o cementerios, hechos a propósito y dedicados a ellos. Se han encontrado muchos de ellos en Saqqara, Zagarig y Beni Hassan, donde se hallaron casi 200.000 gatos embalsamados, cuyo peso ascendía a 20 toneladas. El sempiterno espíritu comercial supo hallar provecho al hallazgo. A fines del siglo pasado, dichos gatos fueron recogidos y llevados a Inglaterra, donde los huesos fueron subastados para fabricación de abonos químicos. Quien mataba un animal sagrado voluntariamente y con conocimiento de causa debía pagar el crimen con su vida. El culto a los animales alcanzó su máximo esplendor durante y después del período saíta. El erudito padre de la Iglesia, Clemente de Alejandría, hablando del culto a los animales entre los egipcios, se maravillaba de sus templos espléndidos, en donde resplandecía el oro, la plata, el ámbar y las piedras preciosas de la India y Etiopía. Pero cuando se penetraba en el interior del santuario y uno de los sacerdotes abría la cortina salmodiando un canto de alabanzas, el objeto de su piadoso respeto no os hacía sonreír, pues no se encontraba el dios que esperaba encontrar, sino una serpiente, un gato, un cocodrilo o cualquier otro animal repugnante. De esta manera es como el dios de los egipcios se mostraba ante nuestros ojos, como un monstruo que se revuelca sobre tapices de púrpura. Diodoro cuenta también de qué forma eran alimentados los animales sagrados, con los más finos manjares, con sabrosa repostería, con pasteles de miel, con pato cocido o asado. De vez en cuando sus santidades pueden tomar un baño caliente y después se les perfuma con los más delicados ungüentos y se quema incienso a su alrededor. Se da también mucha importancia, sigue el historiador griego, a la satisfacción de sus necesidades naturales. Para cada macho se reservan varias hembras, las más hermosas de su raza, y se las llaman las señoras del dios. Las pinturas murales nos muestran también el culto a los animales en los templos. Con frecuencia contemplamos a sacerdotes de pie o de rodillas que elevan plegarias a los animales. Algunas veces incluso se posternan en el polvo a los pies del animal divino. La teología menfita. El culto de los animales era practicado sobre todo por el pueblo. Los teólogos egipcios no se preocupaban de ello, se interesaban más en la búsqueda de la causa primera de la vida, de la inteligencia ordenadora del universo. El monoteísmo de Ecnatón se basaba en antiquísimas doctrinas. Como prueba basta una copia de la teología menfita, cuyo original data de comienzos del Imperio Antiguo. Allí encontramos una exposición de la génesis del mundo. En un principio no existía más que la nada amorfa, líquida, sumida en las tinieblas. El Dios creador, Atum, que significa el todo en el mismo, proyecta la vida en el universo y organiza los fenómenos físicos y concibe las criaturas. La teología menfita habla del corazón y la lengua que presidieron la creación, porque según los egipcios el corazón era el asiento del pensamiento, diríamos de la inteligencia o el verbo. El corazón engendra los conceptos adecuados y la lengua anuncia el pensamiento del corazón. Así nacieron todos los dioses. En verdad, el orden divino se realiza porque el corazón piensa y la lengua ordena. La justicia fue concedida al que hacía lo que era deseado, y el castigo a quien lo no deseado, y la vida fue dada al que tenía la paz en él, y la muerte al que tenía pecado. Así fueron creados toda actividad y todo oficio, la acción de los brazos, el movimiento de las piernas y la actividad de todas las partes del cuerpo, según las órdenes concebidas por el corazón y realizadas por la lengua, que dan valor a todo. Este notable texto adquiere toda su significación cuando se tiene en cuenta que la teología menfita precede en 2 milenios a la civilización hebrea. Los caminos de la sabiduría, pedagogía y escuelas egipcias. La literatura de los antiguos egipcios no es todavía menos conocida que el arte, y es natural. Citar la literatura es aludir al papiro, y una frágil hoja de papiro no resiste al tiempo de igual modo que una piedra. Con todo, han llegado hasta nosotros textos egipcios suficientes para darnos una idea de la riqueza y variedad de la literatura. Empecemos por lo elemental, es decir, por los textos escolares. Estos textos dan testimonio de una pedagogía muy tosca y hacen casi enteramente caso omiso del valor intrínseco de la cultura. Están llenos de amenazas y avisos a los escolares indóciles que huyen de la escuela como potros salvajes y arrojan los libros a las ortigas para ser soldados o campesinos, o, en el mejor de los casos, tristes tener que decirlo, para correr en pos de cualquier placer. Van de un lugar a otro, atraídos por el olor a la bebida, y trabajan en su propia ruina. Frecuentan las tabernas y allí se quedan a jugar y a cantar en vez de estudiar los sublimes poemas históricos y religiosos de sus antepasados. Unas veces el pedagogo amenaza a los díscolos con el látigo de piel de hipopótamo, otras, en cambio, estimula con relatos modélicos. Cuando yo era pequeño como tú, escolar como tú, tenía que estar con las manos atadas durante 3 meses. Eso me disciplinó los miembros. Cuando me quitaron las ligaduras, lo hice todo mucho mejor que antes. Llegué a ser el primero de mis compañeros, el mejor en la lectura y en la escritura.